Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos esparcidos y diseminados por todo el continente y también por el mundo. Oh, mis amados, qué alegría tan grande, una alegría enorme, una satisfacción plena, absoluta, el poder llegar nuevamente a sus hogares con el poderoso y nutritivo mensaje del cielo. Oh, mis amados, somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Así, de esa manera, nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos felices porque podemos darle a la trompeta el sonido certero, el sonido que ésta se merece. Alabado sea el nombre glorioso y maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria, la honra, el imperio y la potencia, ahora y por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Un saludo muy, pero muy especial a los hermanos de Brasil, principalmente el hermano Giancarlos, allá en el país más enorme y gigantesco del continente. Un saludo muy, pero muy especial para esos preciosos hermanos en la fe que allá en Brasil le están dando a la trompeta el sonido certero. También queremos enviarle un saludo a esta preciosa hermana de Texas, la hermana Sonia Méndez, que allá en Texas, por medio de la radio Oasis, también le está dando a la trompeta el sonido certero. Y así le extendemos un saludo muy, pero muy especial a todos los hermanos que en diferentes lugares están colocando su granito de arena en cuanto a la predicación se refiere. Oh, mis amados, hoy tenemos un nuevo menú para ustedes. Hoy le estamos trayendo un pan súper, pero súper especial y nutritivo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, pero no de nosotros. Oh, mis amados, hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra de Dios, para poder compartir con muchos de ustedes. Oh, mis amados, qué privilegio ser un vocero del Señor. No hay privilegio más precioso y más hermoso que ese. Qué hermoso es ser una atalaya en los muros de Sión. Muy bien, vamos entonces a caer de hinojos. Vamos a doblar nuestras rodillas, porque no podemos comenzar a estudiar la palabra de Dios sin antes pedirle permiso al Dios del cielo a través y por medio de la oración. Por lo tanto, vamos a doblar nuestras dos rodillas para invocar la presencia maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oremos. Amante Padre, Dios Todopoderoso,
una vez más nos acercamos a ti. Queremos agradecerte muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por las oportunidades que todavía tenemos para arreglar lo que el pecado estropeó en las vidas de los seres humanos. Gracias, oh Padre, porque tu palabra es rica, es nutritiva, es preciosa y es sabrosa. Gracias porque hoy podemos masticar el pan de vida. Y queremos orar por todos aquellos hermanos que en diferentes partes se unen con nosotros a esta programación. En forma especial queremos orar por las 3 últimas personas que se suscribieron a nuestro canal para que nos puedan seguir paso a paso, semana tras semana, para que juntos podamos enriquecernos espiritualmente hablando. Oh Señor, también quiero pedirte una bendición muy especial por la hermana Sonia Méndez allá en Texas, porque ella está predicando por medio de la radio, por medio de las ondas radiales, de tal manera que esos temas puedan realmente causar un excelente y lindo impacto en las mentes de los escuchas. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Acompáñanos, fortalécenos, tonifícanos. Danos el valor que necesitamos para ponernos las pilas espiritualmente hablando, de tal manera que podamos ser parte de aquellos que van a ser llamados por el cielo para dar la última amonestación a un mundo que perece. También queremos orar por los hermanos en Brasil que también están dándole a la trompeta el sonido certero, de tal manera que puedan tener el visto bueno de todos los ángeles que nunca cayeron y del Espíritu Santo. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos. Anímanos y estimúlanos a perseverar en tus caminos, a seguir adelante. Danos salud para que podamos seguir predicando tu palabra, teniendo en cuenta que sin eso es imposible. Y por eso te pedimos que nos sigas bendiciendo rica y abundantemente con ese don tan preciado y tan precioso. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos y también oramos por todos aquellos evangélicos, hermanos evangélicos que están recibiendo el conflicto de los siglos, de tal manera que a través de ese libro ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Oh Padre Celestial, nos encomendamos en tus brazos como somos. Abrázanos fuerte, tonifícanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos felices y dichosos porque podemos compartir con ustedes el pan del cielo. Oh, qué hermoso privilegio de aquí, de este ejemplar, de este libro precioso, es donde extraemos los nutrientes que necesitamos para poder alimentarnos y tener esa musculatura espiritual que nos va a servir bastante para que podamos hacerle frente a los ataques
del enemigo. Oh, mis amados, justamente sobre eso vamos a hablar en esta hora. Vamos a mirar un poco nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que vamos a analizar en esta ocasión. Ataque al mensajero y al mensaje, parte 2. Ya hemos presentado la primera parte de este tema, pero tiene una continuación. Y justamente hoy vamos a tocar la parte 2 de este tremendo tema. Ataque no solamente al mensajero, sino también al mensaje. Eso es realmente tremendo. Y hoy vamos a analizar la segunda parte de este tema, que ya tenemos la número 1. Ustedes pueden entrar en nuestro canal. Si no lo han escuchado todavía, yo no recomiendo que escuchen la parte 2 si no escucharon la parte número 1. ¿Por qué? Porque esto es la continuación del anterior. Alabado sea el nombre precioso de nuestro Dios. Muy bien, vamos entonces a buscar el pasaje que se va a convertir en el soporte de todo el tema que vamos a analizar en esta ocasión. Vamos a buscar uno de los versículos más tremendos que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. El texto clave es Gálatas. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 16. Gálatas capítulo 4, versículo 16 se va a convertir en el pasaje cardinal, súper exageradamente clave es este pasaje. No se nos tiene que extraviar ni perder, ni por desgracia, porque este versículo es exageradamente clave, mis amados. Gálatas 4:16, vamos a ver qué nos dice. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de el campeón de la fe, nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Tremendo hombre de Dios. Cuánto tenemos que agradecer a todo el cielo, porque un día se levantó el apóstol Pablo como un mensajero y un atalaya de Sion. Vamos a buscar Gálatas capítulo 4, versículo 16 y lo vamos a leer. Noten, este versículo es una pregunta, pero es tremendo, mis amados, el mensaje que sacamos de este pasaje. Este es uno de los versículos más impresionantes que puede existir, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en todas las escrituras sagradas, incluyendo las del Antiguo Testamento también. Gálatas 4:16 dice así: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Ahí está. ¡Qué tremendo pasaje! Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros, por predicaros la verdad. ¡Qué tremendo pasaje, mis amados! ¿Qué dice acá? Acá dice claramente que el que dice la verdad,
el que anuncia la verdad, el que enseña la verdad, el que expone claramente la verdad, se convierte absolutamente, completamente, directamente, se convierte en un enemigo. Y por eso es que viene el ataque, no solamente contra el mensajero, sino también contra el mensaje. Gálatas 4:16 lo dice clarito, mi estimado. Ahora, ¿cuáles son los versículos que corren paralelo a Gálatas 4:16? Vamos a anotar acá en la pizarra. Los parientes cercanos de Gálatas 4:16 son Proverbios, capítulo 27, versículos 5 y 6. Isaías, capítulo 63, versículo 10. También tenemos Juan capítulo 8, versículo 45. Y también tenemos Mateo capítulo 18, versículo 15. Aquí tenemos 4 pasajes de distintos escritores bíblicos que pasan a convertirse directamente en parientes cercanos de Gálatas 4:16. Por lo tanto, vamos a buscar en nuestras Biblias dichos pasajes. Vamos a comenzar con Proverbios. Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27, versículos 5 y 6. Dice así el registro inspirado: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Ojo con ese pasaje, mi estimado. Tremendo pasaje. Noten, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Versículo 6. Tremendo este pasaje. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Qué impresionante, mis amados, es este verso 6. Ahora, también tenemos Isaías 63, versículo 10. Isaías capítulo 63, verso 10. Pero para agarrar un poco de contexto, vamos a leer también el 9, para que podamos adquirir un poco más de contexto. Dice así: en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Ese él es el Padre. Noten, y el ángel de su faz los salvó. Ese ángel de su faz es Cristo, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí está la Trinidad, en el 9 y en el 10. Juntando esos dos pasajes, encontramos las 3 personas de la deidad. Sigue diciendo: en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Y ahora bien, noten el versículo 10. El versículo 10 dice así: mas ellos, o sea, el pueblo, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar, ¿qué dice? Su Santo Espíritu. Noten, hermanos, qué tremendo. Por lo cual, y ahora viene,
Ahora viene el detalle que encaja perfectamente con Gálatas 4:16. Noten, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Qué impresionante, mis amados. Noten, acá dice que el propio Espíritu Santo se convierte en enemigo del pueblo rebelde. Noten, hermanos, qué impresionante. Ahora, tenemos también Juan 8:45. Veamos qué nos dice Juan capítulo 8, verso 45. Qué tremendo, mis amados, este pasaje. Cortito, pero muy significativo. Dice así: y a mí, noten, y a mí, dice el Señor, y a mí, porque digo, ¿qué cosa? Porque digo la verdad. Noten, porque digo la verdad, no me creéis. ¡Qué impresionante! En el versículo 44 dice que Satanás es el padre de la mentira y como padre de mentira enseña y predica el error y el engaño. Y a él sí le creen. Pero en el versículo 45 Jesús mismo reconoce que él, diciendo la verdad, no le creían. Y no solamente no le creían, sino que le querían asesinar. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Y también tenemos Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo capítulo 18, versículo 15. Qué tremendo. Otro pasaje que viene al caso. Mateo 18, 15 dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, y ahora viene, ojo y 50,000, ojo con el detalle que viene ahora, ve y repréndele. Ahí está, esa palabra repréndele también está aquí, está escondido aquí en el versículo 16 de Gálatas 4. Y sigue diciendo: estando tú y él solos. Si te oyere, no tenga ahí un sí condicional ahí. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué tremendo, mis amados. Aquí tenemos todos estos pasajes que hemos leído, corren paralelo a Gálatas 4:16, que es nuestro texto de cabecera. Ahora, ¿cuál es una de las razones por las cuales es fundamental conocer y aceptar la verdad? Esta es una pregunta interesante. Noten, hermanos, las dos palabritas claves que encontramos en el versículo 16 de Gálatas 4. Por un lado, la verdad. Esta palabrita tiene un peso enorme. Pero por otro lado, también encontramos la palabra enemigos o enemistad. Entonces, siempre, noten, hermanos, siempre que se predique la verdad claramente, eso va a llevar a convertirnos en enemigos de aquellos que no quieren aceptar ni entender la pura verdad del cielo. Ese es un concepto clave. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es una de las razones por la cual es fundamental
conocer y aceptar la verdad? Esta es una pregunta interesantísima. Ahora, ¿dónde está la respuesta a esta pregunta? La respuesta la encontramos en Efesios capítulo 5, versículos 14 y 15. Vamos a buscar ese pasaje. Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículos 14 y 15. Efesios capítulo 5, versículos 14 y 15 nos va a decir o nos va a dar una de las razones por las cuales es indispensable que una persona llegue a conocer y aceptar y a vivir la verdad. Noten lo que dice el versículo 14, Efesios 5, 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Noten, hermano, qué tremendo lo que encontramos acá. Quiere decir entonces, mi estimado hermano, que una de las razones por las cuales se le predica o se le enseña la verdad a la gente es porque la verdad le lleva a un despertar. Por eso dice: despiértate tú que duermes. La verdad le resucita. La verdad tiene el poder de resucitar espiritualmente a una persona. Ahí tenemos una de las razones. Por eso es que Dios nos manda a nosotros a ser atalayas fieles y a no tapar ni esconder la verdad. La verdad hay que decirle, le guste o no le guste a la persona. Nosotros no fuimos llamados a ocultar ni a querer tapar la verdad. Al contrario, nosotros fuimos llamados a proclamar la verdad, guste o no guste. ¿Por qué? Porque Dios así lo dice. Y en el versículo que acabamos de leer encontramos como mínimo dos razones por las cuales Dios nos pide eso. Primero, porque la verdad produce un despertar, y también porque puede llevar a resucitar muertos espiritualmente hablando. ¿No les parece algo maravilloso eso? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, otra pregunta interesante que tenemos que realizarnos es: ¿por qué? ¿Por qué razones la mayoría se opone y se levanta contra todo mensaje de reforma o de cambio? Esa es una pregunta cardinal, mi estimado. ¿Cuál será la razón o las razones por la cual tantas personas se levantan en contra del mensaje que va o que puede revolucionar o cambiar su vida? Esa es una pregunta cardinal. Ahora, la respuesta a esta pregunta la encontramos en uno de los libros del don profético. En este caso, Cristo Triunfante, página 145. Acá se viene un misil, mi estimado. El primer bombazo de la noche. Noten lo que dice esta declaración inspirada por el cielo. Cristo Triunfante 145 dice así: rara vez. ¿Cómo? Sí, rara vez un pecador se siente bien al recibir
un mensaje de reproche. ¿Cómo? Noten, hermanos, lo que dice. Sí, es así. Noten, rara vez un pecador se siente bien al recibir un mensaje de reproche. Noten ahora lo que viene. Agárrense porque esto es un misil, mi estimado. Culpa al que abrió los labios y pronunció las palabras de advertencia. ¿Cómo? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa por haber señalado el pecado? ¿Quién tiene la culpa cuando una atalaya quiere reformar la vida de una persona? ¿Quién es el principal culpable cuando una persona está en pecado y viene un fiel atalaya y le mete el dedo en la llaga? ¿Quién es el principal culpable, el number one, el número uno? ¿Quién es? El fiel reprensor, el fiel atalaya. Acá dice el que abrió los labios y pronunció las palabras de advertencia. Qué impresionante, mis amados. Noten lo que dice. Culpa al que abrió los labios. O sea, está hablando de los labios del fiel atalaya. Y pronunció las palabras de advertencia, de abrigar una agenda personal. ¡Qué impresionante, mis amados! Acá dice claramente que los labios del fiel atalaya son los culpables. Por esa razón es que Gálatas 4:16 dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros o por enseñarles la verdad. Así es, mi estimado. Sigue diciendo la cita. En su ceguera. ¿Cómo? Sí, en su ceguera. No se da cuenta, noten, de que está alejando de sí por su terca resistencia la última oferta de luz. ¡Qué impresionante, mis amados! Aquí tenemos realmente una de las razones por las cuales muchos fieles predicadores llegan a convertirse nada más y nada menos que en enemigos. ¿Por qué? Porque reprendieron el pecado. Así como Juan el Bautista, cuando le reprendió al rey porque estaba viviendo con la esposa de su hermano. Así mismo, mi estimado, el culpable, entre comillas, el genuino culpable, pero entre comillas, fue Juan el Bautista. Y eso es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día no se le puede reprender el pecado a nadie. Incluso yo a muchas personas les he dicho, personas que no son cristianas, personas que no saben nada de la palabra de Dios, cuando les veo con un cigarrillo entre los dedos, yo le digo: hermano, mi estimado, sacale a ese asesino de tu mano, sacale a ese asesino de tu mano. Y por decir esa palabra, ya me gané el rótulo de enemigo de dicha persona.
Oh, mis amados, qué impresionante. Ustedes no saben cuántas personas me suelen decir a mí: vos viniste acá para ofenderme. Vos viniste acá para ofenderme. ¿Y saben lo que yo les digo a esa persona? No se dice ofenderme, se dice la verdad duele. Así es que usted me tiene que decir. No se puede decir ofenderme. En realidad es la verdad duele. Y cuando la verdad duele, automáticamente te colocan el rótulo y la etiqueta de enemigo. Oh, mis amados, podríamos dar ejemplo tras ejemplo de personas fieles que por predicar la verdad se ganaron ese título. Qué impresionante lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta interesantísima es la siguiente: ¿cuál es la obra del verdadero cristiano? Esta es una pregunta interesante. Anoten la pregunta y anoten la respuesta también, porque la respuesta la encontramos en Testimonio para los Ministros, página 265. Y dice así la inspiración: la obra del cristiano. Noten, la obra del cristiano. Y vamos a anotar acá en la pizarra: ¿cuál es la obra del verdadero hijo o hija de Dios? Vamos a poner acá: la obra del cristiano consiste en reparar. Número 1, reparar. Número 1, entonces, la obra del cristiano consiste en reparar. Número 2, restaurar. Restaurar. Número 2. Y número 3, de curar. Noten, la obra del cristiano consiste en reparar, restaurar y curar. Y ahora bien, ojo y 50,000 ojo con el detalle que viene a continuación, porque lo que le sigue ahora es extremadamente clave. Noten, este proceso sanador, ¿cómo se resumen estas tres palabras? Estas tres palabras se resumen como proceso sanador. Y sigue diciendo: este proceso sanador salva muchas almas y cubre multitud de pecados. Ahí está. Noten, hermano, es con ese propósito, es justamente con ese propósito que el mensajero del Señor tiene que predicar y enseñar la verdad. ¿Por qué? Porque solamente por medio de la verdad se puede reparar, se puede restaurar y se puede curar. Y dice que cuando se consigue estas tres cosas, se logra dos objetivos maravillosos. ¿Cuáles son esos dos objetivos maravillosos? Salvar almas, número 1, y número 2, cubrir multitud de pecados. Y esa expresión, cubrir multitud de pecados, no es otra cosa que un sinónimo de perdón. ¡Qué maravilloso proceso sanador tenemos acá! Ahora, ¿a qué pasaje de la Sagrada Escritura nos lleva esto? Vamos a buscar Santiago. Vamos a ir al
libro de Santiago. Santiago está después de Hebreos. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Belleza de belleza, mis amados. Díganme si estos dos versículos no tienen una armonía perfecta con estas tres palabritas clave que están acá, que viene a ser el proceso sanador. Pero ese proceso sanador no se puede hacer descuidando o tapando la verdad. Es imposible. Noten lo que dice el versículo 19. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la ¿qué? ¿Cómo? ¿De dónde se extravió? De la verdad. Otra vez nos encontramos con la misma palabra que encontramos al comienzo en Gálatas 4:16. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ahora yo te pregunto, ¿cómo se le hace volver al que se extravió de la verdad? Enseñándole la verdad que una vez olvidó. Así de sencillo. Noten lo que dice el versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea que se logran dos objetivos: salvación por un lado y perdón de pecados por otro. ¡Qué hermosura de hermosura tenemos acá! Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Ahora, ¿qué relación tiene Amós 5:10 con este tema? Vamos a buscar Amós capítulo 5, versículo 10. Y vamos a ver qué relación hay entre Amós 5:10 y Gálatas 4:16. Amós, vamos a buscar el libro de Amós, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Amós capítulo 5, versículo 10, dice así el registro inspirado. Ellos es el pueblo rebelde. Ellos aborrecieron, ahí está, noten, aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Saben por qué dice aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad? ¿Saben por qué? Porque en la época de Jeremías, en la época de Ezequiel, en la época de estos dos profetas y en la época de Amós también, existía la costumbre de que varios predicadores se paraban en la puerta de entrada de la ciudad y allí predicaban. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué maravilla, mis amados! Esa era una costumbre en la época del profeta Jeremías, Ezequiel, Amós, y por esa razón el profeta Amós en el versículo 10 dice: ellos, o sea, el pueblo, aborrecieron al reprensor que estaba predicando en la puerta de la ciudad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios.
¿Y qué más dice? Y al que hablaba lo recto, abominaron. Oh, mis amados, no podemos dudar en lo más mínimo que hay una perfecta relación entre Amós 5:10 y Gálatas 4:16. Ahora, escuchen esta declaración inspirada que vamos a leer y que se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 408. Esta cita que les voy a leer arroja luz tanto sobre Amós 5:10 como Gálatas 4:16. Y dice así: muchos, ¿cuántos? Muchos, cuando son reprobados por el Espíritu de Dios, ahí está, noten, por medio de sus agentes señalados. ¿Quién es el que reprende? El que reprende es el Espíritu Santo. Claro, pero el Espíritu Santo le utiliza a la atalaya fiel. Sigue diciendo, muchos cuando son reprobados por el Espíritu rechazan la corrección y se desarrolla en sus corazones. Ojo con lo que viene ahora. Noten que no solamente rechazan la corrección, sino que también, dice acá, desarrollan, hacen crecer o germinar en sus corazones una raíz de amargura. Noten, y noten contra quién. ¿Contra quién va a crecer esa raíz de amargura? Nada más y nada menos que contra los atalayas fieles del Señor, que fueron utilizados por el Espíritu para dar la reprensión. Sigue diciendo, no ven necesidad de reformarse. Ahí está. Ese detalle tiene un peso inmenso, mi estimado. Ese detalle tiene un peso demasiado grande. ¿Saben por qué muchos van a odiarle y van a considerarle enemigo a los fieles atalayas? ¿Saben por qué? Porque no tienen en su corazón una gota de anhelo por reformarse. No quieren la reforma en sus vidas. No quieren darle la bienvenida a la genuina reforma en sus vidas. Y esa es otra de las razones por las cuales miles y millones nos van a considerar enemigos, como dice el versículo 16, nuestro texto clave. Sigue diciendo, y así rechazan las palabras del Señor, y noten el bombazo que viene ahora, y odian al que los reprende en la puerta. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten cómo esto que les acabo de leer es como una fotocopia de Amós 5, verso 10. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, no solo nos convertimos en enemigos, sino que estaba profetizado que le van a despedazar a los verdaderos atalayas. ¿Sabían ustedes, hermanos, que está profetizado que no solo nos van a colocar en la etiqueta de enemigos, sino que también van a querer despedazarnos? Así como suena, mi estimado.
Noten, Testimonio para los Ministros, página 408. Aquí está la confirmación. Dice, el hombre que rechaza las palabras del Señor, que trata de imponer su propio camino, ojo, noten que dice que trata de imponer su propio camino. ¿Qué es eso de imponer su propio camino? Porque una cosa es que yo imponga lo que Dios dice en su palabra, y otra cosa muy distinta es que yo quiera imponer mi propio camino. Son dos abismos de diferencia. Sigue diciendo, despedaza. Noten, hermano, ¿quién es el que despedaza al mensajero y al mensaje? El que quiere imponer su propio camino, o sea, su propia voluntad en contra de la voluntad de Dios. Noten, el hombre que rechaza las palabras del Señor, que trata de imponer su propio camino, despedaza, ahí está, al mensaje y al mensajero que Dios envía para revelarle su pecado. Qué impresionante, mis amados, lo que dice acá. ¿Quién es entonces el que despedaza tanto al mensajero como al mensaje? El que quiera imponer su propio camino. Hermano, aquí no interesa mi opinión. Aquí no interesa lo que yo pienso, lo que yo digo. Eso no sirve. Aquí lo único que vale es imponer lo que Dios dice. Así dice Jehová. Eso es lo que vale. Pero el que hace al revés, el que procura imponer su propio camino, automáticamente se convierte en una persona que despedaza tanto al mensajero como al mensaje. Ahora, ¿cuál es la única manera de estar en paz o en armonía con el mundo? Qué linda pregunta. Esta es una pregunta bastante interesante. ¿Cuál es la única manera, la única forma de estar en paz o en armonía con el mundo? Noten lo que dice. Manada pequeña, libro del don profético. Manada pequeña, página 189. Nos va a decir, nos va a dar la respuesta a esta pregunta. Jesús solamente, ojo con esa palabra solamente, porque quiere decir únicamente. Jesús solamente podría tener paz con el mundo. Ojo, no tener bombazo que se viene ahora. Jesús solamente. O sea que había una sola forma en que Jesús podía tener paz o estar en armonía con el mundo. ¿Cuál era esa única forma? Noten. Jesús solamente podía tener paz con el mundo dejando sin reprobar ni reprender a los transgresores de la ley. Ahí está. ¡Qué impresionante, mis amados! ¡Qué declaración más fulminante! ¿Cuál es la única forma entonces en que nosotros podemos estar en armonía con el mundo? La única forma es tapando sus errores. La única forma es
tapando y ocultando sus pecados. O sea, dejarlos sin reprensión. Esa es la única, pero la única manera en que el cristiano puede estar en armonía con el mundo. Por eso es que acá dice que Jesús solamente podría tener paz con el mundo dejando sin reprobar ni reprender el pecado de su gente. Pero él no podía hacer esto. ¿Cómo? Noten qué tremendo, mis amados. Él no podía hacer esto. Ahora, ¿saben ustedes por qué Jesús no podía hacer esto? ¿Saben por qué Jesús no podía dejar de reprender ni reprochar el pecado? Noten por qué. Pero él no podía hacer esto porque vino para quitar los pecados del mundo. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a un versículo muy, pero muy conocido, pero muy poco comprendido. Noten, hermanos, vamos a Juan. Vamos a buscar este pasaje. Un versículo exageradamente conocido, pero muy poco entendido. Noten lo que dice Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es: ¿cómo iba a ser Cristo para quitar el pecado del mundo? La respuesta ya lo tenemos. Por medio de la reprensión. Esa era la única forma. Pero al reprender el pecado, automáticamente iban a decir: ese hombre es enemigo de la organización. Ese hombre es enemigo de la fe. Ese hombre es enemigo de nuestra doctrina. Por lo tanto, lo tenemos que silenciar. Y así fue como Cristo fue a la cruz por hablar claramente. Y hoy en día, con nosotros, con los fieles discípulos del Señor, no va a ser nada diferente. ¿Por qué? Porque Jesús fue claro cuando dijo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué título le van a colocar a aquellos que reprenden el pecado? Ya dijimos que uno de esos títulos está en Gálatas 4:16, pero hay otro título más. Noten lo que dice. Manada pequeña también, página 189. Esta cita es espectacular, mis amados. Yo le alabo y le adoro y le exalto al Dios del cielo por estas declaraciones tan espectaculares y fulminantes al mismo tiempo. Dice así: los que son fieles centinelas. ¿Cómo? ¿A quiénes se está refiriendo? Los que son fieles centinelas serán acusados
por el mundo. ¡Epa! ¿Qué dice? Los que son fieles centinelas serán ¿qué? Serán acusados por el mundo. Noten, mis amados, ¿qué dice que va a suceder o les va a suceder a los fieles centinelas? Serán acusados por el mundo. Y ahora viene el titulazo que le van a colocar. Y noten, por ser perturbadores de su paz. Ahí está. Aquí está otro título. Perturbadores. Perturbadores de la paz. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. ¿Cuál es el título que el mundo le va a colocar a los fieles centinelas? Perturbadores de la paz. Así de contundente, mi estimado. Noten, serán inculpados de avivar contiendas y crear divisiones. Qué impresionante, mis amados. ¿Qué título le va a colocar el mundo a los fieles atalayas del Señor? Aquí está. El título de perturbadores. ¿Y cuáles van a ser las dos causas? Hay dos causas. Aparte de el título de perturbadores, le van a decir también que son culpables de avivar contiendas. Ahí está. Contiendas. Qué tremendo, mis amados. Ahí está. Y número 2, crear divisiones. Divisiones. Ahí está. Estas son las dos cosas que van a venir como frutos de este título. Creadores de contiendas y creadores de divisiones. Ese hombre es un divisionista. Como hace poco me acusó un hermano también, me dijo, tengan cuidado con ese supuesto hermano, porque es un hombre que le encanta la contienda. Oh, mis amados, yo me gozo con esas acusaciones falsas. ¿Por qué? Porque está profetizado que así va a ser. No nos tiene que extrañar en lo más, pero en lo más mínimo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Cristo no reprobaba el pecado? ¡Qué linda pregunta! Y la respuesta la tenemos acá. Manada Pequeña, página 189. Dice así la declaración inspirada. Si Cristo hubiera dado a los hombres consentimiento o permiso de ejercer sus pecaminosas pasiones, habrían saludado a este gran hacedor de milagros con voces de aplauso. Oh, mis amados, qué cita más impresionante. Esta cita sí que me deja totalmente
Impresionante es esta declaración. Es demasiado espectacular. Noten, hermanos, que dice que si Cristo no reprendía el pecado, le iban a saludar con voces de júbilo, aplausos. Cristo se iba a llenar de aplausos, de felicitaciones y de gozo. Noten, pero como reprobó el pecado, declarando una guerra abierta al egoísmo, la opresión, la hipocresía, el orgullo, la codicia y la lujuria, dijeron no a este, sino a Barrabás. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahí está la verdadera causa, mi estimado. Noten, ¿qué hubiera pasado si Cristo no reprendía el pecado? Cristo iba a recibir aplauso por todos los costados. En lugar de recibir todos los azotes y las golpizas que recibió, lo que iba a recibir era aplausos. ¿Por qué? Porque eso era lo que a la gente le iba a encantar. Oh, mis amados, por eso es que el texto bíblico dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Es la verdad la que duele, mi estimado. Es la verdad la que lastima. Y eso, justamente eso, es lo que la gente no quiere. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta la mentira. Abraza la mentira con un entusiasmo enorme. Y ahí está el quis de la cuestión. Ahora, ¿qué relación tiene Ezequiel 2:7 con este tema? Vamos a buscar Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Vamos a ver qué nos dice. Ezequiel 2:7 es otro pasaje que también tiene un parentesco muy cercano con Gálatas 4:16. Noten lo que dice Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Dice así: les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. ¿Por qué? Porque son muy rebeldes. Qué tremendo este versículo, mis amados. ¿Qué dice? Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. ¿Por qué? Porque son muy rebeldes. Qué tremenda declaración del profeta Ezequiel. Ahora, noten esta cita que se encuentra en La Voz, su educación y uso correcto, página 397. Cristo reprobó abiertamente el pecado en los hombres de ocupaciones humildes y de los de elevada alcurnia. ¿Cómo? Cristo no hacía distinción, mi estimado. Cristo tenía que reprender el pecado en un hombre que era pescador, un humilde pescador, como en aquel que ocupaba un altísimo y elevado cargo en la sociedad. Eso es lo que dice acá. Declaró la verdad a los reyes y los nobles, ya fuera que la escuchen o la
rechacen. Así mismo, mi estimado, así como dice el profeta Ezequiel, nosotros también estamos llamados a decirle la verdad a todos. No importa la condición social ni el título de la persona. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a reprender el pecado de todos. Yo me acuerdo cuando uno de los presidentes de aquí de mi país asistía a una iglesia evangélica. Yo me acuerdo a la perfección que cuando ese hombre llegaba a esa iglesia, no se tenía que mencionar ni un solo pecado. ¿Por qué? Porque ahí estaba sentado el presidente de la República. Hermano, eso no interesa. No interesa si es presidente, si no es presidente, si tiene cargo, si no tiene cargo, si es hombre común o no es hombre común. Eso no interesa. Acá lo que interesa es quitar el pecado del mundo. ¿Y cómo se quita el pecado? Por medio de la reprensión. Es la única forma. Ahora, ¿cuál era una de las características más notables en las enseñanzas de Jesús? Qué linda pregunta. Y la respuesta la encontramos en nuestra elevada vocación, página 195. Escuchen bien esta declaración porque es preciosísima. Dice así: una notable característica de las enseñanzas de Cristo es la frecuencia y la vehemencia con que reprochó el pecado. Ahí está. Hermano, ustedes no se imaginan, pero yo les puedo hacer una lista interminable de personas dentro de la iglesia que me han dicho: cuando Cristo reprendió el pecado, como queriendo decir que no se puede desde el púlpito reprender el pecado. Hermano, es increíble, pero acá lo dice. Acá dice que una notable, y notable quiere decir que se nota. Una notable característica de las enseñanzas de Cristo es la frecuencia. Y frecuencia quiere decir continuo, constante, y la vehemencia con que reprochó el pecado y señaló el peligro de las adquisiciones mundanas y del descontrolado amor por las ganancias. Oh, mis amados, el pecado, o uno de los pecados que más Cristo reprochó en esta tierra fue la codicia. ¡Qué impresionante! Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, es tan claro cuando dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Oh, mis amados, qué tremendo lo que hemos estudiado en esta hora. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Ojalá que este tema pueda instalarse no solamente en un canal aquí, en nuestro canal oficial, sino también se pueda instalar en uno de los rincones de tu corazón, y que esto pueda realmente ser
de estímulo para que juntos podamos ser fieles centinelas de la misma, pero de la misma escuela que Juan el Bautista. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar para pedirle al Señor que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones. Oremos. Amante Dios, Padre Celestial, una vez más nos acercamos a ti. Queremos agradecerte muchísimo, 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 muchísimo por este privilegio de ser tus hijos. Gracias porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque eres tan bueno, tan maravilloso para con nosotros. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que nos ayudes mucho, que nos fortalezcas, que nos tonifiques, que podamos realmente afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, bendice a todos los hermanos esparcidos y diseminados por la ancha faz de la tierra, y que podamos realmente gozarnos, Señor, en tu palabra cada día más. Ayúdanos mucho y danos el valor que necesitamos para reprender el pecado. No importa las circunstancias adversas que eso nos toque, que nos toque pasar como fruto de eso. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos de amor. Gracias por todo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.